Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Directo a la Sierra en Canal Sierra de Cádiz. Hoy martes 17 de enero, son las 10 en punto de la mañana y vamos a comenzar la semana de este martes pues recordando uno de los casos, digamos, más mediáticos de esta última historia de España. Es el caso Alcácer, que conmocionó a toda una sociedad en el año 92, ahora se cumplen 30 años del fatídico suceso y ha salido a la palestra porque cada cierto tiempo sale a la palestra el caso Alcácer y lo ha hecho por una entrevista al único que se culpó, en este caso a Miguel Ricard, y hace muy poco uno de los mejores investigadores de estos últimos años con respecto al caso Alcácer, Manu Jiménez, pues ha entrevistado a Miguel Ricard. Y tenemos al otro lado a Manu Jiménez, del Rincón del Disidente. Muy buenas, Manu. Buenos días, Javier. Un placer estar aquí contigo. En primer lugar, gracias, Manu, por estar aquí. Recuerden, en la entrevista a Miguel Ricard, que la pueden ver desde el canal de YouTube, ya tienen más de 200.000 visitas, es un caso mediático. Y bueno, la primera cuestión, me gustaría, Manu, que nos contaras un poco el contexto oficial del caso Alcácer, para refrescar un poco la memoria a todos los que nos están viendo. Intentando ser lo más breve posible, nos retrotraemos al año 1992, el 13 de noviembre, en una pequeña localidad valenciana de nombre Alcácer, apenas a 9-10 kilómetros de Valencia, desaparecen 3 menores de 14 y 15 años, Miriam García, Toni Gómez y Desiree Hernández. Es un caso que, en base a programas que en aquella época había como Quién sabe dónde o De tú a tú, de Neves Herrero, adquiere una repercusión social y mediática tremenda y, por desgracia, 75 días después, el 27 de enero, se encuentran los cadáveres de estas 3 niñas brutalmente torturadas, violadas y asesinadas en el paraje de La Romana. Se producen unas detenciones súper rápidamente que llevan a Miguel Ricard ante la justicia. Y hay otro acusado que al día de hoy sigue en paradero desconocido, como es Antonio Anglés, que es uno de los prófugos más buscados incluso por estamentos policiales como Europol. A grandes rasgos, eso sería el resumen de la versión oficial, como tú decías, del caso Alcácer. Claro, hablamos de un caso porque, claro, mucha gente puede decir, bueno, ¿y por qué este caso, que ahora se cumplen, como bien has dicho, 30 años de cuando se encontraron los 3 cadáveres, por desgracia, de aquellas niñas, ¿por qué este caso ha trascendido tanto, Manu? Pues ha trascendido porque desde un primer momento la fuerza que hicieron las 3 familias, en especial la de Fernando García, hasta el punto de que el propio presidente del gobierno en aquel momento, Felipe González, los recibe a las familias en la mañana del día de Nochebuena del año 92, es un caso que, por la pésima, a mi forma de ver, instrucción e investigación que se hizo en el momento, tiene muchos cabos sueltos y muchas lagunas, y porque a día de hoy todavía no hay ninguna prueba de carácter biológico, más allá de las autoinculpaciones de Miguel Ricard y algunos indicios que demuestren con claridad quién fueron los autores materiales de los crímenes. A partir de ahí pues surgieron muchas teorías alternativas o conspiranoicas y 30 años después el caso sigue abierto porque hay una pieza separada, el sumario B, para la investigación de aquellos posibles responsables que la propia sentencia en los hechos probados deja abierta la posibilidad de que participasen en estos crímenes. Claro, es que mucha gente se piensa, porque claro, ha habido varios documentales, por ejemplo el último que también ha sido muy mediático y polémico, también el documental de Netflix, ¿no? de varios capítulos, ¿no? Que bueno, que no ha dejado del todo bien parado a esa versión alternativa, porque la investigación, Manu, la investigación sigue abierta, ¿verdad? La investigación sigue abierta, bueno, sigue abierta desde el año 97. Ha habido algún que otro periodo en el que ha podido estar en hibernación, pero sigue abierta. Se siguen
presentando pruebas y se siguen haciendo pesquisas, y de hecho la prescripción del crimen para Antonio Anglés sería en el año 2029, o sea que tenemos todavía tiempo de sobra, como quien dice, para poder intentar averiguar lo que sucedió de verdad en ese crimen. Claro, y ya por último, y ya nos centramos en el perfil de Miguel Ricard, que muy bien has comentado, pues bueno, es el único, digamos, al que han culpado, que ha pasado unos años en la cárcel y que, bueno, ha sido la única persona en estos 30 años, desde que se realizó o se hizo, por desgracia, ese fatídico suceso hasta el día de hoy, que has podido entrevistarlo. ¿Cómo ha sido esa labor? Porque me imagino que para muchísimas personas prácticamente ha sido muy complicado el poder realizarlo, ¿no? Sí, vamos a ver, ahí juega un poco la pericia, la vocación, el trabajo y un grado importante de suerte. Si no hubiese sido por un amigo en Barcelona que le pudo transmitir a Miguel Ricard oye, esta persona le gustaría ponerse en contacto contigo y que le contases lo que tienes que decir, pues eso no se hubiese propiciado. Yo a Miguel Ricard, cuando aparece aquí en Madrid hace 2 años, justo, de hecho antes de ayer, hacía 2 años en Carabanchel, fui a buscarlo a ver si lo podía localizar, más o menos le he seguido la pista durante su estancia en Madrid, desapareció cerca del verano y apareció hace unas semanas cuando saltó la noticia de que lo habían detenido en un narcopiso en el barrio del Raval en Barcelona. A partir de ahí, pues intentar poner toda la carne en el asador, intentar llegar a él, poder tener una conversación con él y luego, si a él le interesaba, pues ser el contenedor de lo que tuviese que decir Miguel Ricard 30 años después. Claro, hablamos de una entrevista que la pueden ver a través de YouTube, en el canal del Rincón del Disidente, con Manu Jiménez, esa entrevista con más de 200.000 visitas ya, porque es un tema muy interesante y son las palabras de alguien que fue culpado, como bien ha dicho Manu, por una confesión que él hizo, pero no hay pruebas materiales. En cuanto al perfil de Miguel Ricard y los hechos, Manu, ¿qué nos puedes contar? Claro, estamos analizando a una persona de 53 años tras el paso de casi 2 décadas por la cárcel y ahora la vida que tiene, que es prácticamente la indigencia, con una persona que hasta aquel momento había sido acusada o había sido sentenciada por delitos menores como un robo de un banco o un altercado de otra índole, y claro, es muy diferente. Además, sobre Miguel Ricard pesa el trauma el peso, ¿no?, de esa condena por el triple crimen y también una adicción que él ha tenido al tema de drogas. ¿Cuál es el perfil de Miguel Ricard? Pues yo no soy psiquiatra o psicólogo para poder definirlo. A mí me sorprendió su inteligencia, me sorprendió su educación, viendo cómo lo pintaban como una persona enganchada a las drogas, me pareció excesivamente lúcido y creo que él controla la situación y sabe cómo expresarse perfectamente. O sea, él es conocedor del rol que juega en este crimen y cómo jugar sus cartas. Claro, es que hablamos en la propia sentencia, ¿no?, da puerta abierta a más culpables, ¿verdad? Sí, sí, claro. Los hechos probados acaban diciendo, en resumen, que se le condena a Miguel Ricard por el rapto, tortura, violación y asesinato de las 3 niñas, que hay otra persona que no está presente en sala haciéndose referencia a Antonio Anglés, pero que se deja abierta una pieza separada para la búsqueda de otro u otras personas, u otros participantes, perdón, que hubiesen podido cometer estos hechos. ¿Por qué? Porque de los vellos que durante el proceso del juicio se analizan y se cotejan con Miguel Ricard, ninguno es de Miguel Ricard. Y así se sabe que hay quizás, posiblemente 5 o quizás 7 perfiles diferentes de ADN que serían de otras tantas personas que podrían haber participado en el crimen. Entonces, a partir de ahí, la propia sentencia pues deja esa puerta abierta, ¿no?, de que hubiese más participantes y, como tal, pues hay que intentar buscarlos, encontrarlos.
Claro, la verdad que es un tema bastante complicado porque es lo que dices, ¿no? Hay muchísima controversia, ¿no?, entre la versión oficial, también las investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado y también pues otras versiones alternativas de algunos investigadores o incluso uno de los padres de las niñas, porque esa era mi siguiente pregunta, ¿cuál es la postura de los padres con respecto a Miguel Ricard, hermano? La postura de la familia de Toni no la conozco de primera mano. He visto algún que otro extracto de una entrevista a Fernando Gómez diciendo que Ricard se debería pudrir, por lo cual entiendo que consideran que tuvo cierto grado de participación. La postura de Rosa Folch es clara. Miguel Ricard es uno de los asesinos de su hija y de las otras dos niñas, y la postura de Fernando García es diametralmente opuesta. Considera a Miguel Ricard un cabeza de turco, una persona inocente, y la cual jamás vio a su hija ni a las otras dos niñas. O sea, tenemos todo el abanico dentro de las tres familias. Claro, es que llega un momento, ¿no?, que es un caso tan complejo, ¿no?, con tantas piezas, ¿no?, de un puzzle que parece que no tiene fin, porque fíjate que estamos hablando del año 92, que ya han pasado 30 años y que seguimos todavía pues con un caso abierto, con un solo culpable que ha sido sentenciado, pero que para algunos padres no es el verdadero culpable del caso, y seguimos todavía con muchos dilemas. En referencia, Manu, a la entrevista, ¿cómo viste a Ricard en el sentido de cómo lo observaste? ¿Te cambió la perspectiva con respecto a lo que opinabas de él anteriormente? Le vi tranquilo, le vi confiado en sus convicciones. ¿Me cambió el sentido sobre Ricard? En cuanto a su participación, no. En cuanto al tipo de persona que era, reconozco que sí. Yo no me esperaba a un Miguel Ricard, como te comentaba antes, tan lúcido, tan preciso, tan controlador en cuanto a la situación. No lo digo de forma despectiva, sino que sabía perfectamente dónde estaba, lo que tenía que responder y cómo responderlo para intentar sonar creíble. Yo vuelvo a decir lo mismo. A Miguel Ricard ya se le juzgó y se le condenó. Yo no soy la persona que tiene que hacerlo. Yo a él le fui inmensamente sincero. Yo le dije, mira, Miguel, yo pienso que tú tuviste un grado de participación, pero te dejo la puerta abierta a que me convenzcas de que estoy equivocado. A partir de ahí, pues ya será Miguel Ricard el que, como ha manifestado públicamente, y la última vez en nuestra entrevista, el que tenga que tomar las decisiones suficientes y bien hilvanadas para que pueda demostrarse su inocencia a nivel público, porque a nivel jurídico no la va a poder demostrar. Él ya fue sentenciado y juzgado y no se le puede volver a juzgar por el mismo crimen, ni se le puede resarcir. Simplemente sería, pues a nivel social, decir, oiga, la justicia conmigo fue inmensamente injusta y pagué siendo inocente. Si eso llega a pasar, pues bueno, estaríamos en otro paradigma. A partir de ahí estamos haciendo ciencia ficción. Claro, eso está claro, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, sí, porque él habla que él ha sido inocente en la entrevista y siempre lo ha dicho, salvo en las confesiones del principio, y me viene a la cabeza, pues bueno, el caso de Rocío Baninkoff, ¿no? Que bueno, que también a otra persona, eso sí, a Dolores sí que es verdad que al cabo de no sé exactamente cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero después ya se la liberó y se le dijo que bueno, que ya que no era culpable, ¿no?, pero que estuvo un tiempo en la cárcel y que bueno, muchos años después, en el último documental, ¿no?, del caso Rocío Baninkoff, ¿no?, que aparece Dolores, pues habla de que no se ha vuelto a recuperar, ¿no? Es un caso, si es que es inocente, porque lo dejamos entre comillas al caso de Miguel Ricard, que si es inocente, pues sería también otro agravio comparativo, ¿no? Claro, claro. Bueno, no sería la primera vez que eso sucede en España. Nos podemos retrotraer al crimen de Cuenca, donde luego se demostró que esas pobres personas, a las cuales incluso torturaron para sacarle la confesión, eran inocentes. La historia
española está repleta de fallos judiciales y policiales sobre las víctimas. No con esto estoy diciendo que Miguel Ricard sea víctima de eso, pero oye, cabría la posibilidad porque él mantiene que fue así. Pues bueno, ahora toca que él lo pueda demostrar en base a pruebas científicas. Sí, a mí me llama la atención, Manu, la entrevista, cómo habla de Antonio Anglés, ¿no? Que digamos que es la otra pieza de ese puzzle, ¿no? Que digamos que fueron los dos culpables de la versión oficial y que uno de ellos pues sigue en paradero desconocido y nunca se ha sabido de él. Y me llama la atención la crudeza con quien habla de él y también pone hincapié en el foco de la familia Anglés, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, vamos, a ver, Miguel Ricard era conocedor perfecto de la familia Inglés, vivía con ellos. Entonces, yo creo que la visión de Ricard sobre la familia Inglés es bastante realista. A mí me sorprende la dureza o el relato descarnado que hace del propio Antonio Anglés, que muchas veces se le ha intentado casi beatificar para demostrar que él no había tenido nada que ver en el crimen. Y Ricard lo define como basura. A partir de ahí, pues lo que te decía Javi, es una persona que conocía bien tanto a Anglés como al resto de la familia y para mí su relato es 100% válido porque él convivió años con ellos. Claro, porque Miguel Ricard apunta de que hay algunos hermanos del propio Antonio Anglés que, bueno, que pudieron estar ahí metidos en el ajo, ¿no? Correcto, sí, sobre todo Mauricio, cosa que ya él hizo en su momento en el proceso de instrucción con una carta al juez diciendo que Mauricio había participado. Es el único. Llama la atención que, contando que él era muy amigo de Roberto, jamás intentó decir que Roberto estaba en aquel momento o que podía haber participado en aquellos hechos. Entonces, bueno, sí, él sigue manteniendo lo del tema de Mauricio, sus razones tendrá. Claro, porque incluso en el propio juicio hubo un careo entre ambos, ¿no? Antes del juicio, en el Eso, proceso de antes. instrucción hubo un careo, el juez no vio motivación ninguna para digamos, encausar al propio Mauricio. Además, hay que tener en cuenta que en aquel momento Mauricio Anglés era menor de edad, la ley del menor no era igual que la de ahora, etcétera, etcétera. Era una carta difícil de jugar por parte de Ricard. Pues, Manu, ya por último y ya para finalizar esta entrevista, me gustaría saber cuál es la versión que tú más, por la cual te inclinas más del hecho del suceso. Ya sé que es una pregunta complicada, pero a grosso modo. Yo a grosso modo, y lo llevo ya pensando tiempo, creo que Alcácer por su magnitud, se analiza como un suceso aislado y para mí es la punta del iceberg de un conjunto de sucesos que se llevaban en la Comunidad Valenciana, especialmente en Valencia, durante finales de los 80, principios de los 90. Tenemos a Imacastre, tenemos otro tantos cuerpos que han aparecido por la zona. Hace apenas año y medio, 3 cadáveres de adolescentes en Picassent, de los cuales curiosamente todavía no tenemos resultados ni identificación de ADN. Y yo creo que allí operaba un grupo delincuencial que tocaba varios palos: drogas, prostitución, extorsión, y quizás como tiburones le cogieron el gusto a, si se me permite el término, orgías extremas, y cada vez necesitaban víctimas más y más jóvenes para saciar su apetito. Es lo que yo opino a día de hoy. Estoy abierto a cambiar mi opinión como la he cambiado en estos años de investigación, pero a día de hoy es lo que a mí más me parece plausible, viendo el contexto general, como te decía Javi, de lo que sucedía en Valencia en aquella época. Pues la verdad que es bastante estremecedor esa teoría, pero es que es verdad que viendo cómo está
la sociedad actual, de cómo aparecen crímenes, ¿no?, que salen. Por ejemplo, hace poco aquí en Andalucía, en Málaga, ¿no?, en la provincia de Málaga, aparecía un cuerpo, ¿no?, que la verdad que es bastante horripilento todo lo que conlleva todos estos casos y la verdad que es preocupante la situación. También es bueno, yo creo, que alertar, ¿no?, de que existe la maldad y que bueno, que hay gente mala porque sí, y no hay ningún contexto que justifique esa maldad, y que hay que estar precavidos y, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues estar alerta, ¿no?, por todo lo que sucede, porque sí, porque la verdad que la situación no es nada fácil. Gracias, Manu, por estar con nosotros aquí en directo a la Sierra. Recuerden, para estar bien informados de los sucesos criminales más impactantes de estos últimos años, del caso Alcácer, también de la situación actual y de otros casos, sobre todo españoles, pues tienen el canal de YouTube El Rincón del Disidente con Manu Jiménez, que hace una labor magnífica, y desde aquí te damos las gracias, Manu, por toda esa labor de investigación que haces. Gracias a vosotros, Javier, y especialmente a ti. Ha sido un placer. Vale, pues muchas gracias, Manu, por la entrevista. La verdad que ha sido un relato bastante interesante de uno de los casos que sucumbió a toda España, porque la verdad que el caso Alcácer trascendió a todos los niveles, ¿no?, porque fue algo impresionante de lo sucedido, y que, como bien ha apuntado Manu Jiménez, que no es un hecho aislado, que eso es lo que más preocupado me ha puesto, ¿no?, de la entrevista que acabamos de hacer en este directo a la Sierra, que lo empezamos, la verdad, bastante fuerte en este martes 17 de enero. Hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos con más contenido aquí en directo a la Sierra, en Canal Sierra de Cádiz.